Maikomanen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Círdan, el carpintero de barcos, señor de los puertos grises de la Tierra Media. Círdan es un personaje que aparece dos veces en las películas del Señor de los Anillos. La primera es durante el prólogo de la Comunidad del Anillo, donde se le ve en el fondo sosteniendo uno de los 3 anillos de los elfos, y la segunda es al final del Retorno del Rey, donde aparece también al fondo en el barco que va a Aman. Del mismo modo, esa es su única escena en el libro del Señor de los Anillos, y casi toda su historia puede sacarse del Silmarillion y los pueblos de la Tierra Media, si bien en este vídeo también añadiré información de las cartas de Tolkien y de los cuentos inconclusos. No obstante, y antes de empezar, rápido recordatorio de que si os gusta mi contenido podéis seguirme por las redes de Twitter e Instagram y que ahora también podéis uniros como miembros del canal si queréis apoyarme, participar en directos exclusivos o votar en encuestas para futuros vídeos. Dicho esto, empecemos con la historia de Círdan. Su nombre es Sindarin y significa carpintero de barcos, pero se trata de un nombre que no recibió probablemente hasta su llegada a Beleriand. El nombre original, es decir, el nombre con el que nació, es desconocido, pero según una leyenda de los Sindar de Doriath, el nombre en forma arcaica era Nowhe. Círdan es un personaje tan secundario que nunca se nos dice en ninguna parte en qué momento nació, pero sí sabemos que realizó el gran viaje de los elfos desde el Cuivienen hacia el oeste, así que es muy probable que naciera en el propio Cuivienen, esto es, que fuera uno de los primeros elfos que despertaron por la mano de Eru. Esta teoría concuerda con que su nombre original fuera Nowhe, pues tiene la terminación Ue, que consta en los únicos 4 elfos que conocemos que nacieron en el Cuivienen, que son Ingwe, Finwë, Elwë y Olwë. Esta terminación no es específica de los elfos del Cuivienen, sino que también la llevan otros personajes, como por ejemplo el maya Eonwë, pero tampoco son muchos los que llevan este sufijo y personalmente es algo que me llama la atención. En cualquier caso, Círdan pertenecía a la rama de los elfos Teleri, y de hecho se especifica que era pariente de Elwë y Olwë, así que estaba emparentado con la realeza de los Teleri. Como tantos otros elfos, Círdan decidió seguir el consejo de los Valar y encaminarse hacia el oeste, y sabemos que ya durante ese viaje los elfos empezaron a construir barcas, tanto para cruzar los ríos como para cruzar el mar de Rhûn, y Círdan siempre fue el más inventivo y hábil de cuantos desarrollaron ese arte. No obstante, cuando se encontraban ya en Beleriand, los Vanyar y los Noldor partieron antes que los Teleri, quienes tuvieron que esperar durante un tiempo a que Ulmo regresara a buscarlos. Durante aquella larga espera, Círdan volcó sus pensamientos y habilidades en la construcción de barcos, porque se impacientaba y deseaba contemplar el reino bendecido. Pero por desgracia, su rey, Elwë, se perdió, y debido al amor y a la fidelidad, Círdan fue quien encabezó la búsqueda del rey durante más tiempo. Sucedió así que cuando Ulmo regresó y se llevó a los Teleri, Círdan no se encontraba en la orilla, de modo que la mayoría de los Teleri se fueron a Aman, pero no Círdan, quien llegó a la costa cuando casi todos sus parientes ya habían partido. Entonces Círdan pasó largo tiempo contemplando el mar, y aunque era de noche a lo lejos podía ver un destello de luz sobre Eressëa, y decidió ir en barco hacia esa luz, aun si tenía que ir solo. Pero mientras lo decía, recibió un mensaje en el corazón, un mensaje de los Valar, quienes le advirtieron que no se enfrentara al mar, porque su fuerza y habilidad no podrían construir ningún barco capaz de derrotar a los vientos y las olas del gran mar hasta muchos años después. Y en ese momento, Círdan creyó distinguir un gran navío que brillaba delante de él y navegaba hacia el oeste atravesando el aire, y mientras decrecía en la distancia, parecía una estrella con un brillo tan grande que arrojaba la sombra del propio Círdan sobre la arena donde estaba. Y con aquella visión en la mente, Círdan tomó la decisión de, pese a su profundo deseo de visitar el reino bendecido y reunirse con sus parientes, permanecer en la Tierra Media. Como podéis deducir, esa visión que tuvo Círdan era ni más ni menos que el barco de Eärendil, que él mismo ayudaría más tarde a construir. Desde aquella noche, Círdan recibió presagios sobre todas las cuestiones de importancia que iban a suceder, más que ninguno de los otros elfos que había en la Tierra Media.
Así pues, Círdan permaneció en Beleriand como uno de los Sindar, que fueron aquellos Teleri abandonados que quedaron bajo el mando del rey Thingol, que no era sino Elwë, que había regresado. De entre los Sindar, Círdan era uno de los más nobles, y de hecho era señor de las Falas, y su pueblo eran los Falathrim, quienes moraban en la costa y fueron los primeros marineros que hubo en toda la Tierra Media. En un comienzo tuvieron paz, pero tras muchos años regresó Morgoth, el Señor Oscuro, y les atacó con las hordas que su siervo Sauron había estado preparando para él. Debido a ello, Beleriand fue invadida por los orcos y se libraron dos batallas paralelas. En la del este venció el rey Thingol, pero en la del oeste Círdan perdió ante los orcos y fue empujado hasta los puertos. Acosado por innumerables enemigos, el rey Thingol tuvo que refugiarse en Doriath, pero salvo allí y en los puertos de las Falas, la tierra se halló infestada por las criaturas de Morgoth. Por suerte para los Sindar, los Noldor de Fëanor no tardaron en llegar y era tal su poderío que todos los orcos que habitaban Beleriand fueron barridos y derrotados, así que indirectamente rompieron el asedio al que Círdan estaba sometido. Tras eso, los Noldor se instalaron en Beleriand y Morgoth fue sitiado. Tuvo lugar la Mereth Aderthad, la fiesta que celebró Fingolfin, donde se reunieron gran cantidad de príncipes elfos, Círdan entre ellos, y de todos los Noldor, el que tuvo mayor importancia para los Sindar fue seguramente Finrod Felagund, que era pariente tanto del rey Thingol como de Círdan. Después de construir Nargothrond, los elfos de Finrod ayudaron a reconstruir los puertos de Brythombar y Eglarest de las Falas, y detrás de los amplios muros edificaron hermosas ciudades y desembarcaderos con muelles y malecones de piedra. Por desgracia, la paz no sería eterna, porque Morgoth acabó rompiendo el sitio de Angband y tuvo lugar la Dagor Bragollach. En aquella batalla, Círdan no llegó a participar ni se vio afectado por ella, pero 7 años después Morgoth envió un nuevo ataque a Hithlum y Círdan salvó el día, enviando navíos que cayeron sobre las huestes enemigas desde el oeste, gracias a lo cual Fingon de los Noldor pudo salvarse y obtener la victoria. Y no mucho después tuvo lugar la quinta batalla, la Nirnaeth Arnoediad, y aunque Círdan no acudió, sí que fueron algunos de sus elfos uniéndose al ejército de Fingon. Y tras el desastroso resultado que tuvo la batalla, los pocos supervivientes huyeron a los puertos, y además los marineros de Círdan se dedicaron a recorrer las costas de arriba a abajo y acosaron al enemigo en rápidos desembarcos. Por tanto, Morgoth no tardó en enviar grandes fuerzas que asolaron las Falas, destruyeron los puertos y mataron o sometieron a la mayor parte de sus habitantes. Por suerte, Círdan y unos pocos pudieron escapar por mar en barcos y navegar al sur, a la isla de Valar, donde construyeron un refugio para todo aquel que pudiera llegar hasta allí. Entre los fugitivos se encontraba el joven Gil-galad, un miembro de la realeza Noldor que no sabemos exactamente cuándo se unió a ellos, pero en cualquier caso sí sabemos que se encontraba bajo el tutelaje de Círdan, así que Círdan se encargó de educar y proteger al que más tarde sería rey supremo de todos los Noldor. Cuando el rey Turgon de Gondolin supo que Círdan se encontraba a salvo en la isla de Valar, envió mensajeros para que construyeran 7 barcos rápidos para navegar al oeste y pedir el perdón de los Valar, aunque por desgracia, los 7 fracasaron. Y tras algunos años, el propio Ulmo en persona se apareció ante Círdan para que avisara a los de Nargothrond que un gran peligro se cernía sobre la fortaleza. Por ello, Círdan envió mensajeros para que cerraran la ciudad y destruyeran el puente, pero por culpa de Turin Turambar, los elfos de Nargothrond no le obedecieron, y debido a eso, también Nargothrond acabaría siendo destruida. Y por último, cuando ya todas las ciudades y todos los reinos habían caído, los supervivientes de Gondolin y Doriath se asentaron y se mezclaron en la desembocadura del Sirion, cuyo señor fue Eärendil, y Círdan le instruyó y le ayudó a construir Vingilot, la flor de espuma, el más bello de los navíos en todas las canciones. Entonces Eärendil se fue en largos viajes y durante su ausencia atacaron los hijos de Fëanor en busca del Silmaril, y cuando los barcos de Círdan acudieron para ayudar, fue demasiado tarde, y los pocos que no habían perecido en el ataque se unieron a ellos y fueron a la isla de Valar. Así pues, y en consecuencia, todos los elfos supervivientes que había en la primera edad en Beleriand se encontraban en la isla de Valar, bajo el cuidado de Círdan. No obstante, Eärendil consiguió llegar a Valinor y así se cumplió aquella visión que Círdan había tenido tanto tiempo atrás. El navío que había visto en la noche era el barco de Eärendil, gracias al cual la Tierra Media fue salvada y que se alzó como una estrella gracias a la luz del Silmaril que portaba.
Tras escuchar sus ruegos, los Valar enviaron un ejército a Beleriand, se libró la Guerra de la Cólera y Morgoth fue al fin derrotado, terminando así la primera Edad del Sol. Entonces Eonwë ofreció a todos los elfos viajar hasta el reino bendecido, pero Círdan, pese a que aquello era lo que había deseado desde hacía tanto tiempo, se negó y prefirió permanecer en la Tierra Media junto a Celeborn, Galadriel, Gil-galad y Elrond. Durante la Segunda Edad, Círdan moró en el reino de Lindon, bajo el gobierno del rey Gil-galad, y en concreto él fue el señor de los puertos grises y se encargaba de construir los navíos para todos aquellos elfos que quisieran abandonar la Tierra Media e ir a Aman. Durante toda aquella edad, pese a ser mucho más larga que la primera, Círdan apenas tuvo relevancia. Se mantuvo en los puertos grises y combatió en las dos guerras más importantes que hubo, que fueron la Guerra de Eriador y la Guerra de la Última Alianza, y además le fue dado el anillo Narya, uno de los 3 anillos de los elfos. No sabemos exactamente en qué momento Círdan obtuvo este anillo, dado que existen 2 versiones de la historia. En la primera, Gil-galad se lo dio tan pronto como lo recibió de Celebrimbor, en la segunda, Gil-galad no se lo dio hasta la Última Alianza. Pero en cualquier caso, la cuestión aquí es que Círdan tenía el anillo, así que ya solo por eso era uno de los 3 elfos más importantes que quedaban en la Tierra Media, junto a Gil-galad y Galadriel. Evidentemente, Círdan sobrevivió a la Última Alianza, y de hecho estuvo presente en aquel último combate en el que Sauron en persona se enfrentó a Gil-galad y Elendil. Gil-galad y Elendil murieron, y Isildur cortó el anillo único de la mano de Sauron, y Círdan y Elrond le aconsejaron destruirlo para que así el poder de Sauron quedara disminuido para siempre y no fuera sino una sombra de malicia en el desierto, pero Isildur no les hizo caso, así que se quedó el anillo para sí. Tras eso, Círdan regresó a Lindon y se hizo cargo del reino, ahora que el rey había muerto, y durante muchos siglos permaneció en los puertos grises, construyendo y cuidando los navíos con los que los últimos miembros de su raza navegarían para ir al oeste. De entre los sabios, Círdan era uno de los más poderosos, junto a Elrond, Galadriel y Celeborn, y ya por aquel entonces debía de ser el más anciano de cuantos elfos quedaban en la Tierra Media. Hasta que cerca del año 1000 de la Tercera Edad, los Istari llegaron a los puertos de Círdan desde el oeste. Debido a eso, solo Círdan supo quiénes eran en realidad y de dónde venían, y él solo se lo contó a Elrond y a Galadriel. Además, y como Círdan era quien veía a más distancia y a mayor profundidad que nadie en toda la Tierra Media, entendió que el mensajero gris, el que parecía el más humilde y menos poderoso, era en realidad el más grande de todos los Istari que habían llegado, y Círdan supo que tendría que pasar por enormes trabajos y cuidados, así que le entregó el anillo Narya que hasta entonces había estado custodiando. Porque el anillo le apoyaría en todo y le defendería de la fatiga, y quizá con él podría reanimar los corazones y procurarles el valor de antaño. Al hacerlo, Círdan se puso a su servicio, y el poder de ese anillo fue esencial para que Gandalf pudiera llevar a cabo todo lo que llegó a hacer. Durante los siglos posteriores, Círdan se encargó de ayudar a Arnor en sus guerras continuadas contra el reino de Angmar, que llegaron a su punto álgido en el siglo XX de la Tercera Edad, cuando el barco que debía salvar al rey Arvedui se hundió con él dentro, y luego Círdan luchó junto a Glorfindel y Eärnur en la batalla de Fornost, donde el rey brujo fue derrotado y el ejército de Angmar fue aniquilado. Tras la destrucción de Arnor, Círdan y sus elfos se encargaron de custodiar las torres de Eminbereit, donde se encontraba la piedra de Elendil, y posteriormente Círdan formó parte del Concilio Blanco, participó en sus distintas reuniones y fue con ellos a expulsar a Sauron de Dol Guldur en el año 2941 de la Tercera Edad. Durante la época de la Guerra del Anillo, la única acción de Círdan fue enviar a Galdor como mensajero a Rivendell, quien tomó parte en el concilio de Elrond. Para cuando los guardianes de los 3 anillos se embarcaron en el año 3021 de la Tercera Edad, Círdan se nos es descrito como un elfo muy alto, de barba larga, todo gris y muy anciano, salvo por los ojos, que eran vivos y luminosos como estrellas. Y en el barco que él había preparado, partieron Elrond, Galadriel, Gandalf, Frodo y Bilbo, pero en ningún momento se nos dice si Círdan partió con ellos. No obstante, es evidente que acabó partiendo en algún momento, tanto si fue aquel día como si fue más adelante en la Cuarta Edad. Y sí o sí, Círdan acabó yendo a Aman, él que durante incontables años se había encargado de que los demás pudieran ir en su lugar,
por fin pudo cumplir su deseo y visitar el reino bendecido, además de reencontrarse con todos sus parientes. Y con esto termina el vídeo de la historia de Círdan, el carpintero de barcos, el elfo más anciano de la Tierra Media. Espero que os haya servido para aprender, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.